Ustedes han leído que en el conducto ependimario se va a formar un surco. ¿Cómo se llama ese surco? Acá están las células del manto. Embriología, chicas. Ninguna conocida para molestar. No hay ninguna conocida. Se salvaron, ya. Las células del manto, ¿qué más había? Que formaba la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tubo neural. Este era el surco limitante. Este surco limitante, sobre todo en la sustancia gris, va a dividir en una placa o otra placa, ¿no? Alar y basal. ¿Cuál es la basal? ¿Cuál es la alar? Basal y alar. De tal manera que todo lo que está dorsal, porque se supone que en el bebé esto todavía está, o en el feto, ¿no? En el feto esto todavía, el bebé todavía está pues en posición dorsal, ¿no? De tal manera que todo lo anterior es ventral y todo lo posterior es dorsal, ¿sí? La placa alar, que va a estar dorsal, va a dar a todo lo que es sensitivo, ¿oído así? No, oído así. Embrio, ¿quién es ese embrio? Nadie. Y todo lo que es anterior o ventral va a dar a lo motor, ¿sí o no? ¿Dónde persiste todavía esa diferenciación? Lo que me decía, ¿no? En la médula espinal, entonces, ¡ay, qué fecho! Se va a formar así, ¿no? De tal manera que el asta gris es un leído en interno, ¿no? El asta gris va a ser, ¿qué cosa? Sensitivo, y el asta anterior va a ser motor. Y al medio, Hasta lateral. basta. Función parasimpática y simpática. Vegetativa, ¿no? Vegetativa, claro. En la médula espinal va a ser solo simpático, nada más. Porque lo parasimpático, ¿dónde está? Pero esto es en el segmento tóraco-lumbar. ¿Han leído eso o no? ¿De qué vértebras a qué vértebras era? Tóraco-lumbar, creo que era de la 8 a la 5, algo así. 4, 3, creo. ¿Ya? Todo esto estaba, en esas porciones íbamos a encontrar las neuronas simpáticas, ¿sí o no? Y parasimpático, ¿dónde han leído? En el sacro, ¿no? En la médula sacra va a estar, acá le pondremos más abajito, en la médula sacra vamos a tener a lo parasimpático. ¿Y dónde está el otro parasimpático? En el Nervios craneales. Los nervios craneales. En los nervios craneales. ¿Y dónde están los orígenes de los nervios craneales? En el tronco encefálico. Ahí está, pues, justo lo que ahora vamos a hacer. Tronco encefálico. ¿Ya? Entonces, esto es lo que sucede, ¿no es cierto? Sensitivo, motor, visceral. Sensitivo también, ¿qué cosa es? Lo sensitivo. ¿Aferente? ¿Sí o no? Y lo que es motor, deferente. Ya. Lo que es aferente, sensitivo, y acá es médula espinal, está llegando de grandes partes del cuerpo, ¿no? Es somático, general. Porque está el cuerpo, ¿no? Está yendo el plexo lumbar, el plexo lumbosacro, ¿no? El plexo cervical, el plexo braquial, está yendo todo el cuerpo, ¿sí o no? Somático, alumbrado. Igual también para lo motor, eferente, somático, porque está yendo al cuerpo, ¿no? En cambio, ¿esto qué es? Visceral, ¿sí o no? ¿O no? Visceral, ¿ya? Pero lo mismo, ese surco limitante también va a limitar en la médula espinal, de tal manera que lo que está posterior o dorsal va a ser aferente, visceral, y como está yendo a varias partes del cuerpo, general. Y lo que va a estar por delante o ventral al surco limitante, ¿qué será? Eferente, visceral, general, porque está yendo también al cuerpo, es la médula espinal. Está yendo al cuerpo, ¿sí o no? Está yendo al cuerpo, a inervar, ¿cierto? Las vísceras, por ejemplo, la vejiga,
¿ya? La vejiga para la función motora, para cuando tenemos que miccionar, el músculo liso se tiene que contraer, ¿no es cierto? ¿Qué más? Los bronquios, ¿no es cierto? ¿O qué más? ¿Dónde más? ¿Qué más inerva? O sea, todo lo que es músculo liso, ¿no? Todo lo que es músculo liso, ¿no es cierto? Entonces va a ser inervado el corazón también, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo eferente visceral general y eferente visceral general. ¿Ya? Entonces así de simple la médula espinal, si se acuerdan. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí o no? Sensitivo, las altas sensitivas, las altas motoras, eferente somático general, y acá estaba la parte visceral, ¿no? Simpático en los segmentos tóraco-lumbares y parasimpático en los segmentos sacros, para la inervación del cuerpo. ¿Ya? Entonces, esos son los tipos de información que tenemos en el sistema nervioso, ¿no? Aferente, eferente, sensitivo, motor. ¿Ya? Pero, a más de esto, de estas sensaciones, hay unas sensaciones, porque lo sensitivo, la sensibilidad, va a ser de dos tipos. Una sensibilidad general, por ejemplo, yo le toco a ella, y una sensibilidad especial, ¿no es cierto? La sensibilidad especial o sensorial, ¿a qué se refiere? A los órganos de los sentidos. Esto es especial, porque es sentidos. ¿Y cuáles son los órganos sensitivos? Los órganos sensoriales, ¿no? Los sentidos. ¿Cuáles son? Es en primer grado, jardín creo que se enseña. Visión, este es segundo par. ¿El segunda par tiene algo que ver con el tronco encefálico? No. Pero va a haber conexiones, pero nada que ver, ¿no? Ya habrán visto, ya han hecho segundo par. ¿El otro? Antes de eso todavía. Visión, olfacción. ¿El primer par tiene algo que ver? No, nos olvidamos por el momento de esto. Lo que me decías, audición, sí, ¿no? Octavo. Luego, equilibrio. Octavo. Luego, gusto. Ya eso es anatomía. Lo anterior, aún necesito nada más en estudiar. Gusto, ¿quién les da el gusto? 7, 9. ¿Ya? Entonces eso es lo sensitivo especial. ¿Dónde va a estar, por tanto, todo esto? En el encéfalo, ¿no es cierto? Tronco encefálico y en el encéfalo, ¿no? Sobre todo visión, olfacción, ¿no es cierto? Diencéfalo, ya lo van a ver, ¿ya? Entonces, ahorita lo que nos interesa, audición, equilibrio, gusto. Eso lo van a tener en el tronco encefálico. Y aparece también otro componente. Esto es lo sensitivo, ¿no? Aferente. Y en lo eferente también aparece lo especial. ¿Por qué especial? Porque es somático. Ahorita es somático, no tanto aferente como eferente somático. ¿Estamos o no estamos? ¿Por qué es somático? Porque están inervando estructuras derivadas de los somitas. ¿Sí o no? Por eso es somático, derivado de los somitas. Entonces, todo lo que inerve la parte o las estructuras derivadas de los somitas van a ser somáticos. O sea, se refiere al cuerpo. Pero ustedes recordarán que habían unos arcos faríngeos que daban, sobre todo a qué, las estructuras de la cabeza. ¿Y qué pasa con esas estructuras? Son músculos branquioméricos que tienen un desarrollo embriológico especial. ¿Ya? Por eso se llama, en lo que es motor, va a ser especial, porque derivan de los arcos faríngeos. ¿Cuántos arcos faríngeos había? 7. 6, ¿no? 6, el quinto degenera, el 2 se unen, forman el cuarto, algo así es, ¿no? Del primero que sale, lo que va a inervar el quinto nervio cráneo. ¿Eso que inervan los músculos del quinto nervio cráneo? Masticadores. Del segundo, me está cansando. Séptimo, gracias, ya me estaba cansando. Séptimo, que inerva ¿qué? Los músculos de mímica facial, ¿no es cierto? Entonces del segundo arco branquial, ok, bien. Tercero y cuarto. Vago, ¿ya? ¿Qué inerva el vago? Que deriva del laringe, faringe. ¿Quién más?
Noveno. 3. Noveno. Adivinando. 9. 9. ¿Qué cosa inerva? Laringe, laringe, claro, parte de la faringe también, pero lengua. No, laringe, no, faringe. Faringe, solo un musculito de la faringe. Era el estilo faringeo. Los demás eran del décimo, ¿no? Los constrictores, superior, inferior, todo era del décimo. Solamente el estilo faringeo era el noveno, ¿ya? Y la lengua, un musculito de la lengua. Pues por ahí ahora se está olvidando. Palato gloso o el palato gloso, ¿no es cierto? ¿Qué otro músculo branquiomérico? 11. Que también va con laringe más que. Entonces los músculos derivados de la laringe, faringe, ¿ya? Van a ser derivados del tercer y cuarto arco branquial. ¿Ya? Entonces, ¿dónde van a tener estos núcleos su origen? En el tronco encefálico. Ahora ustedes me van a contar eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo era? Todo lo que está anterior o ventral, eferente. ¿Ya? En la médula somático general. Todo lo que está posterior o dorsal, pero este es eferente, ¿ya? Y esto es aferente, ¿ya? O sea, todas las sensaciones, ¿no? Todo lo que va a estar posterior. Igual también con la parte visceral, ¿han visto? ¿Qué pasa con el tronco encefálico desde el bulbo raquídeo? Recuerden que el bulbo raquídeo tiene 2 porciones, ¿sí o no? Una porción cerrada. Acá mírenlo, chicos. No está la pinza, si no me voy. ¿Con qué voy a señalar? A ustedes nomás. Para que lo pinten, ¿no es cierto? Quisiera, doctora. Y uno que no pinta. Ya, ustedes se perjudican. Otra. Mira, por ejemplo, traía esto y chévere, ¿no? Ya, miren, esta es la porción cerrada del... ¿Han estudiado o no han estudiado ustedes? Sin cara de no haber estudiado. El tronco encefálico, la médula oblonga o bulbo raquídeo tenía 2 porciones, ¿sí o no? Una porción caudal o cerrada, ¿han leído o no? Y una porción abierta o superior, ¿ya? Esa porción abierta, ¿qué formaba? ¿Parte de qué formaba? Del piso del cuarto ventrículo. Y la porción cerrada no es cierto? Esa es como una continuación de la médula espinal, ¿ya? Entonces, si ustedes habrán leído configuración interna, esa porción caudal o cerrada tiene las mismas características que la médula espinal, ¿ya? Lo somático, aferente, lo aferente va a estar posterior y lo eferente va a estar anterior, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando ya aparece el cuarto ventrículo? Cuando este conducto ependimario aumenta su tamaño para formar el cuarto ventrículo. Esto sucede, ¿no? Acá era un chiquitito y acá se vuelve grande, por eso se llama rombencéfalo, ¿no es cierto? Porque el cuarto ventrículo o el conducto ependimario va a agrandarse para formar el cuarto ventrículo, una cavidad más grande que va a tener la forma de un rombo. Por eso todas las estructuras que vienen derivadas esa porción se va a denominar rombencéfalo, ¿ya? Porque está en relación con el cuarto ventrículo, ¿ya? Entonces aquí se ha ampliado. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Esto se adelgaza, la parte posterior se adelgaza y forma ¿qué cosa? El velo medular inferior y superior en la protuberancia, ¿sí o no? ¿Ya? Eso es lo que ha pasado, se adelgaza y esto va a ser como el techo, que está en el techo del cuarto ventrículo, ¿sí o no? ¿Han leído o no han leído, chicos? Sí. ¿No? Traen, ya se imaginarán, pues, ¿no? Recuerden que estos son los pedúnculos cerebrales, cerebelosos inferiores, y aquí arriba los cerebelosos superiores. Entre los cerebelosos superiores e inferiores se va a extender una lámina de sustancia blanca, que va a ser el velo medular superior arriba, y acá abajo el velo medular inferior, y eso va a formar el techo del cuarto ventrículo. Por eso también eso habrán hecho ya, ¿no? Pongas configuración interna, ¿no? Vean, pues, este es el tronco encefálico, ¿no? El tronco encefálico tiene acá su acueducto de Silvio, que va a ser en el mesencéfalo, este conducto ependimario, ¿no? Va a formar el cuarto ventrículo a nivel del rombencéfalo, el cuarto ventrículo, y a nivel del mesencéfalo va a formar el acueducto de Silvio, ¿sí o no? De tal manera que el acueducto del Silvio y el cuarto ventrículo, que es el conducto ependimario, va a dividir en el tronco encefálico. Las estructuras que van a estar por encima van a ser el techo o tecto,
techo o tecto. Y las inferiores, y lo que va a estar por debajo o anterior, el tegmento y la base. ¿Ya? Tegmento y base. Así va a estar dividido, ¿sí o no? Entonces, en el mesencéfalo se conoce como el tecto mesencefálico, al techo, que va a estar por encima del acueducto de Silo, o sea, acá encima, se ha adelgazado. ¿Ya? Entonces va a formar el tecto mesencefálico, ¿ya? Y ese tecto tiene una lámina, que es la lámina, chicos. Ustedes tienen que saber, no yo. Tan rápido, no estudiar, ¿no? Lámina. Pobre usted, así piensan los ciudadanos. Pobres sus pacientes. Lámina. Cuadrigémina en el mesencéfalo. La lámina cuadrigémina tiene cuatro colículos superiores y colículos inferiores, o tubérculos cuadrigéminos superiores, tubérculos cuadrigéminos inferiores, que tenían que ver con la vía Auditiva visual y auditiva, ¿sí o no? Ya, eso está en el tecto o techo mesencefálico, tecto, aquí arriba, ¿ya? Y a nivel del cuarto ventrículo, es decir, en la protuberancia y en el bulbo raquídeo, van a formar los velos medulares, superior e inferior, que están en relación con el cerebelo, van a formar la tienda del cerebelo, ¿ya? Ahí va a estar el fastigio en la parte más alta, ¿no? Ahí donde hay un puntito, como una tienda de campaña, pues la parte más alta, ahí está pues el fastigio. Ya, eso lo van a ver ya en cerebelo muy pronto. ¿Cuándo será, pobre de ustedes? ¿Ya? Sí, bueno, esto avanza rápido, no sé por qué lo están leyendo. ¿Ya? Bien, entonces eso. ¿Ya? Entonces en el techo vamos a tener en el caso del bulbo raquídeo, la porción superior. ¿Ya? Y la protuberancia vamos a tener los velos, ¿no? Velo medular inferior y velo medular superior. Entonces aquí ya no se cumple tanto esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso les expliqué a los que estaban en la intermesa. Imagínense que este es el tubo negro, ¿ya? Es un tubito, ¿ya? Y este sería el conducto ependimario. El surco limitante va a ser lo que está separando mis dos dedos. Si este es el surco limitante, estos dedos de acá arriba, ¿qué sería? ¿Aferente o ferente? Aferente. ¿Y estos dos de abajo? Eferente. Así está en la médula espinal, así se mantiene porque el conducto no sufre modificaciones. Pero en el rombencéfalo, ese cuarto ventrículo se va a aumentar de volumen. ¿Ya? Esto pasa. Y acá arriba va a quedar una sustancia blanca que va a ser el velo, como que se abre. ¿Ya? Pues lo que están viendo acá, está abierto, ¿sí o no? Está un conducto y luego lo que era así, pues, se abre. Entonces, ¿qué ha pasado con las aferencias? Se han lateralizado y las eferencias se han motorizado, se han vuelto medianas, ¿no es cierto? Entonces, en el cuarto ventrículo, las estructuras del cuarto ventrículo, lo aferente va a ser lateral y lo eferente va a ser medial, es decir, lo sensitivo va a ser lateral y lo motor va a ser medial. Y eso es lo que pasa, ¿ya? Estos son derivados de los arcos farígeos, pero tenemos derivados de los somitas en la cabeza. Eso les pasa por no estudiar embriología, ¿no? Chicos, somitas. ¿Qué se deriva de los somitas? Sí hay, ¿no? Primero somitas, los oculomotores, porque alguien por ahí me quería engañar. Oculomotores, los músculos. ¿Qué más? La lengua. Menos el palatogloso, que sí venía del tercer y cuarto arco faríngeo. Los demás son de la lengua. Esto es lo motor somático. ¿Quién inerva la lengua? Hipogloso, duodécimo. ¿Quién inerva los oculomotores, los músculos oculomotores? Tercero, cuarto y sexto. Entonces, si estos son motores somáticos eferentes, somáticos generales, eferente porque manda la información, ya somático porque son derivados de los somitas, y general porque agarra varias partes del cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿dónde estarán esos núcleos? ¿En qué parte? Medial. O sea, aquí vas a encontrar al núcleo del hipogloso, duodécimo nervio craneal. No sé,
¿ya? El hipogloso, ¿ya? Ahí va a estar el hipogloso. Luego, acá está, ¿no? Motor, eferente motor. Luego, ¿qué seguía? Eferente, visceral, general, ¿ya? Tenemos componente eferente visceral en general en el tronco encefálico. ¿Quién es el que va a inervar todo el cuerpo? Parasimpático. ¿Quién? Acá es simpático, acá es lo simpático, pero lo parasimpático, ¿quién era? El décimo. Anatomía 1. O sea, aquí encontrarás al núcleo dorsal del vago. Un poquito más, qué pesado, ¿no? Imagínense que esto es lo de acá, ¿no? Esto era así, ¿no es cierto? Así era. Imagínate que esto es lo somático general, eferente. Y esto es lo somático visceral. Esto sería lo aferente visceral y esto sería lo aferente somático. Se abre, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Lo motor somático y lo visceral. Pues, ¿dónde está aquí? El núcleo dorsal del vago. Este es el hipogloso y el vago. ¿Se acuerdan del trígono del vago, del trígono del hipogloso? ¿Se imaginarán? Pues ya que no hay agujita. ¿Dónde estaba ese trígono? Uno en el ala blanca interna. ¿Dónde? El ala blanca interna. Ala blanca interna, lateral, esta medial, ¿no es cierto? Acuérdense que en la fosa romboidea hay un surco medio posterior, ¿no es cierto? Y al lado hay un surco limitante. Entre el surco limitante y el surco posterior encontraron ustedes al trígono del vago y al trígono abajo vago y arriba hipogloso. Entonces eso es lo que van a ver ahí. ¿Ya? En la configuración interna ahí van a encontrar núcleo del vago y el hipogloso.